yo estoy viendo un choque subrepticio, una guerra que no se atreve a decir su nombre, entre Estados Unidos y China por el alma de Perú. Si tú ves tanto las exportaciones como las importaciones, el principal país hoy de Perú es China, y el segundo inmediatamente después viene Estados Unidos. Ahí yo veo también por qué la gran, una conspicua aparición de la embajadora de Estados Unidos en Perú, a grado tal que un día anterior a la defenestración de Pedro Castillo, ella se había reunido con el ministro de la Defensa de Pedro Castillo. Es decir, ni siquiera se fue a reunir con el presidente. ¿Por qué? Porque realmente hay que decirlo también, los civiles no se han puesto de acuerdo en Perú. Hay una gran ruptura, un gran caos civil. Con esto no estoy inyectando ideas para que se dé un golpe, que de hecho lo están dando con los civiles como instrumento. Si los militares es la columna vertebral que queda de ese país, nos guste o no, porque lo demás está deshecho, están peleando los tres poderes, ejecutivo, legislativo, ¿qué dije? Ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que queda. El lawfare, pues es parte del judicial. Ya vimos que es real, pero en lo que se equivoca mis amigos izquierdistas a ultranza es de que es reduccionista. No están viendo todo esto. Faltan los factores multidimensionales. Yo, por ejemplo, como geopolítico, lo demás lo entiendo y lo respeto y me duele, ya lo digo, a mí me entristece lo que está pasando en Perú por todas las consideraciones que manejé a nivel civilizatorio, a nivel gastronómico, a nivel turístico, a nivel humano. Todo eso a mí me molesta, pero es muy a nivel personal. Y cuando uno se mete al análisis, tiene que ver ustedes los factores geoestratégicos, geopolíticos. Si yo no voy a hacer análisis de leyes, ni las entiendo, y menos las leyes de Perú. Aquí lo que sí veo es que hay una lucha de China y Estados Unidos por el alma de Perú. Cronograma de ingobernabilidad. Yo me basé mucho en lo que da la World Factbook de la CIA. ¿Por qué? Porque pues, es proclive al gobierno neoliberal. Y fíjense que lo que descubrí es que hay mucho parecido en la destitución de Pedro Castillo con Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que curiosamente al estar estudiando pues todos los presidentes que cambiaron, básicamente, acuérdense, aquí estoy viendo mis apuntes, después de haber tenido una docena de años de gobiernos militares, luego ya en 1990 entró Fujimori, que con un gobierno protofascista, ya hoy está su hija Quina de por medio en este asunto, luego lo obligan a renunciar en el año 2000 a Fujimori, luego entra Toledo, que era un indígena, y ahí pues dura más o menos los 5 años y regresa en el 2006 Alan García, que era muy filomexicano, Alan García. Ahí me acuerdo cuando yo estaba estudiando en París, mucho se hablaba de que Alan García entraba vestido de mariachi a la Sorbona. Era un personaje sui generis, Alan García. No había tenido una buena gestión de los 85 al 90, pero luego en el 2006 le fue muy bien, hay que reconocerlo. Y luego vino yo diría 2 periodos donde pues relativamente tuvieron un gran crecimiento, incluso disminuyeron la pobreza, con Ollanta Humala, creo que era un militar, ¿no? De esencia militar. Fue un excelente presidente a mi juicio. Claro, con sus bemoles, todos sin defectos. Y luego Kuczynski, que lo obligaron a renunciar 2 años después a su elección, que fue muy apretada, por cierto. Y vean, a partir de ahí descubrí que hay un patrón de cada 2 años de destitución de los presidentes. Le toca a Kuczynski, lo tumban en el 18, ponen a su vicepresidente, que era Vizcarra, el que yo les decía que tiene mucho parecido con Pedro Castillo. Igual a Vizcarra luego lo tumban en el 2020 por el Congreso, y así por el estilo. Luego entra otro que se llama Merino, lo tumban en el mismo 20, y aparece uno que se llama Sagasti, que lo tumban 2 años después. Como que ya desde hace mucho ya se está dando, yo diría, a partir de Kuczynski, estamos hablando de 2018, 6 años, tenemos un patrón de repetición, de defenestración de sus presidentes de cada 2 años, de lo cual Pedro Castillo tampoco es la excepción, que además, como es un profesor rural, pues ya se imaginan ustedes la plutocracia de Lima, que hoy tiene Lima. Me fui de espaldas, yo cuando fui a Lima de 16 años no había tantos habitantes, ahora tienen 11 millones en su zona metropolitana.
Ya su aeropuerto es más que insuficiente, sus carreteras, sus vías de transporte, etcétera, son insuficientes ante pues este gran crecimiento que se ha dado en la capital. Eso también ha tenido que ver en la inestabilidad del país, que realmente sí desde hace mucho vive una gran ingobernabilidad. Vean, Financial Times abiertamente consideran que ha lidiado la inestabilidad política pese a la pandemia del COVID-19 y la disfunción, a juicio de ellos, de la administración de Castillo. ¿Por qué? Porque ha tumbado a un vicepresidente, tumbó también a no sé cuántos ministros, realmente no lo dejaron gobernar, esa es la realidad. Desde que llegó, fue impugnada su elección por todo el grupo de Fujimori y Vargas Llosa, pero vean lo interesante, dice el Financial Times, portavoz de los globalistas, el crecimiento en la nación andina fue estable en las pasadas 2 décadas, aunque el Ministerio de Finanzas disminuyó las expectativas de crecimiento económico para este año del 3.3 entre 2.7 y 3%. Pues realmente, a como está la situación, se me hace hasta casi no hay disminución económica. El nuevo gobierno de Dina Boluarte, que era la vicepresidenta del presidente. Ahí lo peor que puede hacer un presidente es tener un vicepresidente, pues le meten golpe de Estado. Y como la Constitución dice, si hay vacancia de vicepresidentes, pues entre el presidente y el Congreso, pues esto también se ha dado. Entonces ahí tienen ustedes el presidente en turno, tiene que tener mucho cuidado con sus vicepresidentes y quién maneja el Congreso, porque si no, pues lo tumban, tipo el Senado romano en su época. Sí reconoce Washington Post que Dina Boluarte, su nuevo gobierno, está al borde del colapso, no tiene gobernabilidad y las protestas están en todo el país, pese a que se dio un estado de emergencia impuesto por los militares. Han habido 20 manifestantes muertos, etcétera, etcétera. Claro, ahí nadie abona en lo de los derechos humanos. Ustedes se dan cuenta, comparen lo que está pasando en Irán y comparen lo que está pasando en Perú, y hay 2 pesas y 2 medidas de los medios occidentales. ¿Por qué? En uno no les favorece, que es Irán, pero en Perú sí les favorece, así abiertamente. Entonces, en la historia política de Dina Boluarte es menos que nada, menos que nada. Y vean, ya es presidenta. Por eso aquí muchos de la izquierda clásica usan mucho esto de lawfare, Lawfare. Sí, pero no es todo. El problema de nuestros amigos de esa izquierda es que lo reducen nada todo a eso. No, es parte de, porque los golpes también se han dado jurídicamente, tipo en Brasil. Y ahí están, esto es de último minuto, lo da XBT y los abogados de Pedro Castillo renuncian a la defensa del expresidente. ¿Dónde han escuchado tal cosa? Imagínense que los 2 abogados del expresidente lo abandonen. ¿Lo dejarán al suicidio asistido? Pregunta técnica. Acuérdense que ya hay alguien que se murió, que se llama Alan García. Unos aceptan que sí, otros que lo suicidaron. Vaya usted a saber. Yo veo más bien que Pedro Castillo peligra, está muy solo, ya no tiene abogados. Mañana van a inventar que se suicidó. Temo por su vida, les soy sincero. Estados Unidos y el ejército tienen todo bajo su control, menos la insurrección, la cual servirá a redireccionar lo deseado. Así que interprétenlo.